Entonces, iniciamos. Buenos días, ingeniero. Harry, él es el ingeniero Oscar Zapeta. Entonces, vamos a proceder a la entrevista relacionada a la importancia de las matemáticas en el área de agronomía. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Entonces, ingeniero, empezaríamos en esta parte preguntándole sobre la importancia de las matemáticas en agronomía. Como la primera pregunta, tenemos por qué es importante introducir las matemáticas en el área de agronomía. Bien, muy buenos días a todos. Como ya escucharon, mi nombre es Oscar Zapeta. Pues yo soy catedrático del área de agronomía del Instituto Adolfo B. de acá de Noroccidente Quiché. Actualmente yo estoy asignado en un área que se llama producción de hortalizas a campo abierto, que es parte de los módulos de este instituto. Pues ya respondiendo concretamente a la pregunta que me hace Ernesto, quiero comentarles que la matemática es una ciencia, ¿verdad? Es una ciencia que donde quiera que nosotros vayamos, la vamos a ver, porque la matemática está basada en números. Entonces, en la formación de cualquier profesional, independientemente de qué carrera haya elegido la persona, la matemática es fundamental, es una base para que cualquier persona dentro de su formación tenga amplios conocimientos sobre la utilidad que las matemáticas tiene que darle o de la forma en que le va a servir para hacer cálculos. Por ejemplo, hablándolo en términos generales, nosotros en el área agrícola utilizamos la matemática para hacer mediciones, ya sea de terrenos, para calcular distancias, en el caso de las hortalizas, que cada una lleva diferentes dimensiones. En el caso de la pecuaria, pues los veterinarios utilizan la matemática para hacer cálculos de dosificaciones para la administración de medicamentos. Y en fin, ustedes también creo que saben que, por ejemplo, los arquitectos para calcular su material, el que van a utilizar, siempre utilizan las matemáticas. Por eso es de que las matemáticas es una ciencia muy indispensable en la carrera de cualquier persona que esté en el proceso de formación. Gracias, ingeniero. Entonces, procedemos a la siguiente pregunta. En esta nos dice que, bueno, nos pregunta, ¿por qué las personas deben introducir las matemáticas en el plan de producción en una producción? Es decir, ¿por qué el cultivador necesita introducir y realizar prácticas matemáticas al realizar su producción? Bueno, ya entrando de lleno o enteramente a lo que es la carrera agrícola o la carrera de ingeniero agrónomo, en el caso de ustedes que son estudiantes y que se están preparando para este tipo de trabajo, es importante que ustedes tengan un conocimiento amplio de la forma en que se aplica la matemática en el campo de nosotros. Porque fíjense que si ustedes van al campo con la intención de sembrar un tipo de hortaliza, tienen que saber qué medida es la que van a utilizar, qué distanciamiento va a haber entre cada planta y entre cada surco, entre cada hilera, entre cada tablón o entre cada camellón, dependiendo de la estructura que se vaya a utilizar. De hecho, cada una de las estructuras que se utilizan tienen una medida. Como les decía anteriormente, la matemática son números. Entonces, nosotros, por ejemplo, si vamos a sembrar cebolla, vamos a hacer un tablón que tiene 1 metro de ancho por 20 metros de largo, ¿eh? Por 20 o 25 centímetros de altura el tablón, ¿verdad? Ahí estamos aplicando la matemática. Pero una forma más fácil de ver cómo es la aplicación de la matemática es utilizando alguna forma para la dosificación de productos químicos cuando vamos a fertilizar o cuando vamos a aplicar algún fungicida, algún nematicida o en general algún plaguicida. Nosotros tenemos que utilizar alguna fórmula matemática para calcular la dosificación que se va a utilizar en un área específica. No sé si está claro eso o le puedo dar otro ejemplo.
Pues si pudiera dar otro ejemplo, estaría muy bien, ingeniero, ya que cada aporte es muy importante para nosotros. Por ejemplo, también cuando nosotros hablamos de cálculos en la utilización de la semilla, nosotros debemos de utilizar algunas dimensionales, por ejemplo, kilogramos por hectárea, ¿verdad? ¿Cuántos kilogramos vamos a utilizar nosotros por una hectárea, verdad? Entonces, lo que nosotros debemos de saber es utilizar ese tipo de dimensionales, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros diríamos, este solo es un ejemplo, diríamos nosotros se aplicaron 2 quintales de semilla en una hectárea. Eso ya es una dimensional, ¿verdad? 2 quintales de semilla por hectárea. En otro caso, nosotros estaríamos también hablando de que tal vez se plantan, por decirle algo, 40 pilones de cebolla por metro cuadrado, ¿verdad? En todas esas dimensionales que yo les estaba mencionando, se utiliza la matemática, ¿verdad? Estos son cálculos que ya se han hecho, que ya existen, pero que se han hecho en base a la matemática. Y que si en algún momento nosotros queremos hacer ese cálculo, nosotros lo que tenemos que hacer nada más es utilizar la matemática a través de una fórmula para determinar la cantidad exacta de semilla que se va a utilizar en el terreno que nosotros vamos a sembrar, si es que ya lo tenemos medido. Gracias por su soporte, ingeniero. Gracias, Inge. Entonces tenemos esta otra parte. Continuamos con la pregunta número 3. Disculpe, Ernesto, una cosa se me olvidaba. Lo último de la pregunta donde decía que era para la producción, ¿verdad? Así es, ingeniero. Sí, fíjense de que ahí se me estaba escapando esto, de que también nosotros cuando vamos a hacer ¿cómo se llama? Cuando nosotros vamos a establecer un cultivo, tenemos que hacer nuestros cálculos en base a la rentabilidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a invertir y de esa inversión qué es lo que nosotros vamos a ganar? ¿Cuánto vamos a gastar en fertilizantes, en biocidas, en mano de obra, en todo lo que necesitamos para establecer un cultivo? ¿Cuánto vamos a gastar nosotros en la cosecha, en el transporte para llevarlo al mercado, ya sea local o al mercado fuera de donde nosotros estamos? Pago de piloto, combustible, incluso se echa en cuenta también todo lo que nosotros vamos a pagar en el momento en que lleguemos al punto, ya sea que tengamos un local que nosotros hayamos rentado o que le paguemos a la municipalidad un espacio en la calle. Y todo eso se suma, ¿verdad? Y esa cosa es una parte de la matemática, pero ya en cursos ya específicos como mercadeo y comercialización agrícola o administración de empresas, ya tienen nombres específicos, ¿verdad? Se hacen estudios de mercado, se hacen estudios de prefactibilidad, estudios de rentabilidad. Entonces, de todas esos estudios que se hacen, la base es la matemática para que nosotros sepamos realmente si ese proyecto que vamos a establecer es rentable, o sea, si nos va a dar ganancias o no nos va a dar ganancias, ¿verdad? Pero todo eso lo hacemos en base a números, en base a los estudios que les acaba de mencionar. Gracias, Inge. Entonces, en esta parte continuamos con mi compañero Marroquín, que él seguirá con las preguntas en el número 3 y 4. Marroquín, no sé si puedes continuar con la entrevista. Marroquín. Dije muy buenos días. Buenos días. Sí, disculpe que entré un poquito, ya, ¿cómo se llama? Porque la conectividad a veces está mal. Sí. Ajá, y estábamos hablando con los compañeros y le agradecemos mucho por la entrevista de su parte. No hay pena, estoy a la hora. ¿Y qué le iba a decir? Inge, yo tengo un par de preguntas. Adelante, no tenga pena. Ajá, la primera era ¿cómo se llama? Tenía 333 exactamente, dije, pero se me fueron un poco de la mente, hombre, como acabo. No sé si logras ver la pantalla, Marroquín.
Estoy viendo. Cabal, No ahorita sé estoy cuál sea, pero en la número 3. Está ahora, no sé si esa te aparece. la pantalla, fíjate que no me aparece vos. Ahorita voy a ver otra vez. La pantalla principal no me aparece, fíjate. ¿Y ahora te aparece? Listo. Eso, disculpe, Inge. Ajá. Sí, la otra pregunta era, Inge, ¿cómo es utilizado la matemática relacionado al área agropecuaria? Al área pecuaria, creo que dice. Agropecuaria, sí. Es agropecuaria. Ajá. Ya. Bien, como les mencionaba hace un momento, pues les hablé de algunas cosas así muy generales, ¿verdad? Pero ahora ya específicamente les puedo compartir a ustedes de que en el área, primero, como esa palabra que está al final tiene dos significados, ¿verdad? Agro y pecuario, ¿verdad? Entonces, el área agrícola es el área donde estamos inmersos nosotros, ¿verdad? Ustedes como estudiantes del área agrícola, o sea, de la carrera de ingeniero agrónomo, y nosotros que trabajamos en esto, entonces estamos metidos en el agro, ¿verdad? En este caso, pues en nuestra área lo que nosotros hacemos en los casos en los que nosotros utilizamos la matemática es cuando calculamos algún tipo de dosificación. En el caso para el riego o para el fértil riego, ¿verdad? Nosotros utilizamos algún tipo de fórmula para hacer cálculos y para que nuestro fertilizante al momento de ser aplicado, y ustedes se han dado cuenta de que uno dice, bueno, son 2 copas Bayer, por ejemplo, ¿va? Valga ahí por la mención, ¿verdad? Pero son 2 copas, dice uno, ¿va? Echa 2 copas, aplica el tablón y a veces sobra, ¿verdad? Pero si ustedes hacen sus cálculos exactos utilizando matemática, se van a dar cuenta que ese litro o ese litro y medio de agua que sobró, que tiene fertilizante, a la larga es parte de la ganancia que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Pero como estudiantes a veces uno dice, bueno, lo voy a botar por aquí. Al final de cuentas tiene que salir de ahí, dice, pero en una empresa eso no se hace, porque ahí utilizan la matemática de la forma tan exacta que ellos saben cuánto es lo que van a aplicar en un tablón y no sobra nada. Aplican todo lo que ellos necesitan y para eso utilizan, como les decía, la matemática para, a través de una fórmula para calcular cuánto de agua se les va a aplicar y a ver cuánto de fertilizante se le va a aplicar en base a la cantidad de plantas que hay establecidas en ese espacio. Eso es, por ejemplo, en el área agrícola, ¿verdad? Hay un montón de ejemplos, pero por ejemplo, este es el más cercano, ¿verdad? Porque me imagino de que todos hemos aplicado fertilizante a través de una bomba asperjadora de 16 litros. Sí. Ajá. Ahora, diga. Sí, ahora hablándole de la otra área que sería el área pecuaria, entendemos nosotros que cuando hablamos de lo pecuario estamos hablando únicamente de lo que está relacionado a los animales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a esto, nos damos cuenta que los veterinarios, los zootecnistas y las personas que se dedican a esto utilizan los cálculos matemáticos para aplicar medicina. Lo primero que se hace es pesar al animal. ¿Cuánto es lo que tiene de peso el animal? Y en relación a ese peso es de que se va a aplicar cierta dosificación o cierta medida, digamos, de vitaminas, desparasitantes, dependiendo que sea lo que se va a hacer. Pero para eso también se hace un cálculo, porque no se puede venir y decir, tal de repente esto le hace efecto y le aplica a uno tal vez 1 centímetro. Y eso, si el animal es pequeño, lo puede matar o lo puede intoxicar. Entonces, para eso también existen fórmulas que, estos son temas bien amplios, ¿verdad? Pero para eso existe una fórmula que le va a decir a usted exactamente en relación al peso que tiene el animal,
cuántos milímetros de medicamento le debe de aplicar. Ah, ya. Sí, de hecho esa era la otra pregunta, Inge, y se la pasó, era de cómo era utilizado en las matemáticas del área pecuaria. Igual, gracias por resolvernos las dudas. Entonces, ahora le corresponde a mi compañero Harry con las siguientes preguntas. Le agradezco mucho, Inge, por realizarnos las dudas, solucionarlas, porque a veces hay un poquito de duda, ¿verdad? Pero gracias. No sé si puedes cambiar, Ernesto, por favor. Ahora cambia. Ahí estamos, Harry. Voy a seguir con las preguntas, ingeniero. Principalmente, la siguiente es ¿dónde vemos la práctica de un procedimiento matemático en la agricultura? No sé si me escuchó. Ahí está ya. Inge, no se le escucha. Inge, creo que tienes apagado su micrófono. Les estaba preguntando, ¿ustedes en qué semestre están? El tercero. ¿Ustedes ya vieron un curso que se llama Diseños Experimentales? No, todavía no. Aún hoy. Les voy a hablar de esto porque es lo que nosotros hemos practicado mucho aquí con los estudiantes, para que ustedes tengan la idea y que de ahí tal vez arranquen algún tipo de investigación, porque esto lo van a llevar más adelantito y eso es fundamental para un agrónomo. Cuando ustedes van a hacer su tesis, cuando ustedes van a hacer su informe técnico, antes de su graduación como ingenieros agrónomos, tienen que hacer un tipo de investigación. Yo les podría hablar de una investigación que hice hace más o menos como unos 5 años, que es el punto de tesis que yo elaboré. Y aquí en el instituto hice la comparación de 2 fertilizantes, uno químico y uno orgánico. Ajá. Pero para hacer ese tipo de comparación se utilizan muchos números, ¿verdad? Es mucha matemática, mucha estadística. De hecho, se utilizó un diseño de bloques al azar, se hicieron cuadros con la misma medida, con la misma cantidad de plantas, con la misma distancia entre cada una de las plantas, con la misma medida, con la misma dosificación de fertilizantes, el mismo día, la misma hora. Al momento de cosecharla, también se cosechó todo el mismo día, se midió todo en el mismo momento cosechado, se midió el tronco, el largo del tronco, o sea, el diámetro del tronco, el largo del tronco, el diámetro de la peya, que en este caso fue brócoli, el peso de cada una de las peyas, y después se dio el resultado, hablando del peso, en toneladas por metro cuadrado, ¿verdad? En toneladas por hectárea es la cosa. Entonces, todo esto, esta evaluación que se hizo fue pura matemática, ¿verdad? Solo fueron puros cálculos. Entonces, en el momento en que ustedes se metan a los diseños estadísticos, se van a dar cuenta que desde que entren, se les van a pedir que hagan cálculos, ¿verdad? Y todos esos cálculos que se van haciendo son para que ustedes tengan los resultados más cercanos a la exactitud, ¿verdad? Porque a veces por las condiciones climáticas cambian, ¿verdad? Pero en el caso de que cuando uno va a establecer una parcela, lo que nosotros hicimos fue un análisis de suelo. Quiere decir esto que empezamos a utilizar la matemática mucho antes de que nosotros estableciéramos ese cultivo. Venimos a medir el terreno, de ahí medimos los cuadros que a mí me asignaron que hiciera un diseño de bloques al azar. Hicimos 30 cuadros de 5 metros de ancho por 6 metros de largo cada cuadro. Se sembraron 3,350 plantas en los 30 cuadritos. Y cuando nosotros empezamos con este proceso, pues hicimos el análisis de suelo que yo les digo, y ahí también van matemáticas, ¿verdad?
porque se sacaron muestras de cada uno de los extremos del terreno, se sacaron muestras de en medio y del centro del terreno. Luego se hizo la unificación del ¿cómo se llama?, del suelo, y se empezaron a hacer los cálculos para sacar la muestra. Todo eso es a base de fórmulas. Entonces, lo más cercano que nosotros vamos a tener y que vamos a ver de cerca es la aplicación de la matemática en los diseños experimentales. Cuando nosotros hagamos nuestro experimento, valga la redundancia, pero para llegar a esto no es necesario que nosotros estemos esperando un punto de tesis, sino que es una evaluación que cualquiera pueda hacer. Tiene los espacios, tiene su terreno, lo puede hacer en algún momento. Otra cosa donde es muy aplicable la matemática en el área agrícola es cuando nosotros vamos a instalar un sistema de riego. Nosotros tenemos que tenerlo principalmente el agua, ¿verdad? Pero aparte del agua, algo que es bien importante es conocer el caudal. ¿Cuánto de agua es lo que nos va a caer por segundo o por minuto? Ya depende cómo se mida el caudal, ¿verdad? Porque en base a eso nosotros podemos determinar la distancia que va a recorrer el agua y la presión con la que va a salir, ya dependiendo si vamos a utilizar riego por goteo, por aspersión, y cómo se llama, más que todo esos son los que se utilizan acá. Entonces, en ese proceso nosotros lo que vamos a determinar es cuánto de agua es lo que nos va a llegar al final, porque en el camino va perdiendo velocidad por el roce que el agua tuvo, o por los topes donde hay cuando el agua viene, topa, usa, pierde velocidad. Y todo eso son cálculos matemáticos, y eso se mira en un curso que se llama hidráulica, que más adelante yo sé que ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta de que no es un curso nada más para salir de la carrera, sino que son cosas que son bien aplicables en la carrera agrícola. Por ejemplo, un aspersor normalmente, o está diseñado, mejor dicho, para que tire el agua a 6 metros de diámetro de donde está él. Pero eso es lo que dice la guía. Entonces nosotros tenemos que determinar a través de la potencia que tiene nuestra bomba, si es capaz de tirar ese diámetro o se reduce, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a hacer, porque no podemos llegar nosotros al cálculo, ahí al campo y decir, bueno, echémosle agua, mucha, a ver qué sale. No es así la cosa. Todo tiene que ir basado en los cálculos matemáticos que se hacen para eso. No sé si es claro eso. Sigue. Sí. No sé si le voy a hacer la otra pregunta. Sería cómo saber si una producción es rentable utilizando un problema de matemático. Miren, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ustedes van a establecer un cultivo es hacer un estudio de mercado. ¿Sí? Ajá. O en otro caso, también se hace un estudio de rentabilidad o un estudio de prefactibilidad, se le llaman, ¿verdad? A ese tipo de estudios que todos hemos hecho en el área agrícola, porque la importancia de hacer esto es saber lo que decía ahí en la pregunta, ¿verdad? Si va a darnos ganancia o nos va a generar pérdida, ¿verdad? A eso se le llama rentabilidad. Lo que quiere decir es de que si yo voy a sembrar una cebolla, el costo de producción de esa cebolla, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? Tal vez me salió en 50 centavos y yo la voy a vender en 25 centavos porque no se vende. Entonces ahí prácticamente tenemos números rojos, ¿ah? Estamos hablando de que son números negativos. Entonces prácticamente no es rentable. Cuando nosotros producimos ahí sí que por un producto, ¿verdad? Y lo llevamos al mercado y en vez de que nosotros lo vendamos en los 50 centavos que nos costó, lo logremos vender en un quetzal o en un quetzal con 50 centavos, entonces nosotros estamos viendo que hay rentabilidad, o sea, que hay ganancia.
Pero para todo esto también existen fórmulas que se utilizan para saber si es rentable el producto o no, para saber si nosotros lo podemos llevar al mercado y venderlo, porque puede hacer de que haya gente en el mercado que ese producto lo esté vendiendo muy barato y que nosotros tal vez lleguemos a ofrecerlo demasiado caro, entonces prácticamente no se nos va a vender, y eso lo que va a representar es de que nosotros tengamos pérdidas, o sea que no vaya a ser rentable. Pero como les decía, para esto dentro del estudio de mercado que se hace, van establecidas ya algunas fórmulas. Incluso si ustedes investigan, hay una fórmula que se llama la fórmula de la rentabilidad, en donde dice de que si ustedes tienen un resultado menos de 1, no es rentable. Pero si tienen el resultado arriba de 2, entonces sí es rentable. Esa fórmula sí existe y sí sería bueno tal vez que en algún momento ustedes la investigaran para analizarla bien y saber ya cómo hacer ustedes la rentabilidad de algún subproyecto que quieran ejecutar, ¿verdad? Sí, gracias, Inge, por los datos, porque en mi caso, yo no sabía de ese problema que me está diciendo ahorita. Y sí, es bueno investigarlo, ya que nos ayuda para dichos proyectos, ¿verdad? Uh-huh. Y la fórmula de la rentabilidad se llama esa fórmula, ahí está. Y esa la encuentran en internet. Solo hay que saber cómo interpretarla, nada más. Porque puede hacer de que a usted le dé el resultado 10 y usted diga, está muy bajo, hay que subirla. No se puede. Esa está entre 1 y 2. Si está abajo de 1, incluso 1.5, creo que es bueno. Pero si ya está arriba de 2 es malo. Si está abajo de 1 es malo. Pero donde ustedes encuentren esa fórmula, les va a explicar, les va a decir cómo interpretarla y se van a dar cuenta ustedes que es bien sencillo. Pero como esto es matemático, ¿verdad? Son cálculos. Ajá. Uh-huh. Bueno, gracias, Inge, por la colaboración que nos ha dado respecto a las preguntas. Uh-huh. No hay pena, no tengo pena. Bueno, y primeramente, ingeniero, muchas gracias por su aporte. Consideramos que es una muy buena información porque todo lo que usted estuvo mencionando sí es muy importante en esta carrera, ya que retomando lo que había mencionado sobre el estudio de mercado, sí tiene mucha razón, porque uno no puede lanzarse al agua sin primero realizar un estudio de mercado, es decir, cuánto tendríamos de demanda y cuánto habría de oferta, es decir, no podemos tener mucha demanda y poca oferta, y mucho menos tener mucha oferta y poca demanda, sino que hay que estabilizarlo, porque o perdemos o, por decir, si producimos más y no hay mucha demanda, entonces tendríamos pérdidas. Pero prácticamente en relación a eso, es de que primero se debe realizar un estudio de mercado, en qué temporada la gente compra más cebolla, más tomate y cosas así. Entonces, sí es muy importante lo que usted dijo. Primero realizar un estudio de mercado, y el estudio de mercado a raíz es un informe matemático más que todo, porque desde ahí empezamos a ver los números. Qué cantidad y qué porcentaje es lo que la gente requiere de dicho producto y qué producto. Pero ante eso, principalmente se ven los números. Y así como lo decía también en esta parte del curso de hidráulica, entonces fue un aporte muy importante, ya que tiene mucha razón, que en toda la carrera de agronomía siempre vamos a estar observando y practicando los números. Prácticamente en esta carrera, en este curso de hidráulica, perdón, como usted lo mencionaba, vamos a realizar fórmulas, vamos a realizar operaciones que anteriormente tendríamos que ya saber operar problemas matemáticos, para que en el momento de tener problemas en este curso de hidráulica ya podamos manipularlo con mucha facilidad. Entonces, también retomando lo que usted decía sobre capacidad de cultivos, sobre capacidad de un terreno, pues también es un dato muy importante, ya que nosotros principalmente debemos hacer números, debemos tener la medición del terreno para poder determinar cuánto de cultivo vamos a poder sembrar. Es decir, tenemos que hacer divisiones, multiplicaciones, sumas, restas, para poder saber cuánto vamos a poder sembrar en una parcela
en un surco, qué distanciamiento les vamos a dar y qué elementos requiere el cultivo. Entonces, desde ahí también se van observando problemas matemáticos, ya que si solo vamos a sembrar y sembrar así con un distanciamiento variable, entonces posiblemente algunas cebollas queden con un distanciamiento 10, un distanciamiento 20 o 30 centímetros, y prácticamente sabemos de que si dejamos entre cebollas un distanciamiento de 30 centímetros, estaríamos desaprovechando mucho terreno. Y si utilizamos el distanciamiento de 10 centímetros entre planta, entonces estamos aprovechando el terreno. Entonces, es un dato muy importante la que nos está aportando ingeniero. Y entonces, de mi parte, pues le agradezco y del grupo le agradecemos demasiado por el aporte, ya que todo lo que mencionó sí ha sido de mucha ayuda hacia nosotros, porque son datos que a veces uno solo los ha visto, pero no los ha practicado, y entonces al momento de practicarlos, pues es otra situación porque costaría bastante, pero principalmente uno debería ya tener la introducción de las matemáticas. Entonces llegamos a la conclusión de que las matemáticas introducidas a la agronomía, pues es un mundo muy diferente porque se van realizando operaciones muy distintas y siempre son variables. Así como lo comentaba con dosis de los agroquímicos, y tiene mucha razón, al aplicar mucha dosis, las plantas pueden marchitarse, pueden morirse prácticamente, se queman. Y si le aplicamos poco, entonces no le estamos haciendo nada a la planta. Es decir, no le estamos brindando el porcentaje de requerimiento de la planta. Entonces, de parte del grupo ingeniero, le agradecemos bastante por su aporte, muy buena información y nos ha servido de mucho. No sé si uno de los compañeros tiene algo que decir o tiene algún aporte. Buenos días, ingeniero. Únicamente para agradecerle por su tiempo, ¿verdad? Y el apoyo que nos ha dado, ya que algunas veces tenemos algunas dudas sobre matemáticas y cómo van introducidas a la carrera. Entonces, le agradecemos demasiado. Fue muy buen aporte y nos quitó algunas dudas. Únicamente. Muchas gracias, Inge, por su tiempo, más que todo, ya que trabaja, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ya que nos ha dado una muy buena información y datos ahí curiosos que no sabíamos, ¿verdad? Muchas gracias. No tengan pena, cualquier cosa, ya saben, ahí estamos a la orden. Si no tienen mi teléfono, ahí lo tiene Zen Shikin, Ernesto. Cualquier cosita, cualquier duda, ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Inge. Bueno, gracias, Inge. Bueno, se cuidan. Feliz día. Gracias. Gracias. Feliz día, Inge.